Hola, gracias por estar aquí en este espacio de Teolatán. Teolatán es un espacio dedicado a reflexionar sobre tendencias, voces y fenómenos que influyen en el cristianismo aquí en LATAM. Y el análisis que vamos a compartir hoy se trata de este fenómeno del pastor influencer en redes sociales, tomando como ejemplo el ministerio del pastor Will Graham. Antes de grabar este video, el texto fue compartido con el pastor Graham con el fin de informarle y preguntarle si había alguna información imprecisa. Entendemos que, por supuesto, en este contexto de redes sociales no siempre es posible responder a todos los mensajes que recibimos. Este video no busca atacar o desacreditar ni polemizar, sino que llama a una reflexión sobre cómo el uso de redes sociales está moldeando el ministerio cristiano y también la audiencia en redes sociales. Dicho esto, entremos en el tema. Will Graham es un pastor residente en Almería, España, conocido por su activa presencia como influencer en redes sociales. Graham es de Irlanda del Norte. Por alguna razón pensé que era de Estados Unidos. De hecho, cuando escuché el nombre de Will Graham hace muchos años, pensé que era familiar del evangelista Billy Graham. Incluso tengo la sospecha de que esa asociación inicial despertó curiosidad y visibilidad en los primeros años de su presencia en redes sociales. En cuanto a su formación académica, Will Graham se graduó con honores en estudios franceses e hispánicos en Queen's University en Belfast en 2007 y con honores en teología evangélica en la Facultad Teológica de Asambleas de Dios en Córdoba, España en el 2011. Sé que estudió por un tiempo en el Seminario Reformado Latinoamericano. Cuando fui director del programa en línea cruzamos algunas conversaciones, pero no tengo más información de sus estudios. Una vez que las tenga, voy a dejarla en algún comentario en este video. Actualmente, Graham, además de su labor pastoral, escribe para diferentes revistas y blogs en línea, pero su reconocimiento público no proviene principalmente de su producción escrita ni de su iglesia local, sino de su producción constante y sostenida de contenido en redes sociales, especialmente en YouTube y Facebook. En cuanto al contenido y temáticas que maneja, es muy interesante. En sus redes sociales, Graham combina enseñanzas básicas de doctrina reformada con la difusión de noticias del mundo cristiano y una crítica constante a doctrinas y prácticas neopentecostales. De hecho, en los últimos meses, este énfasis se ha intensificado a través de videos cortos en los que expone prácticas de iglesias pentecostales específicas, como el caso de Yesenia Ten y todo este tema de las unciones, y toma también fragmentos de sus predicaciones para señalar errores doctrinales y desviaciones de la enseñanza bíblica. Otra temática frecuente en el contenido de Graham es la denuncia de tendencias liberales o progresistas, razón por la que cerraron su página de Facebook en 2009 por críticas a un libro pro LGTBI. Este episodio marcó un punto de inflexión en su trayectoria digital, pero reforzó su imagen como una voz combativa en lo que llamamos en los últimos años guerras culturales dentro del cristianismo. Graham ha comenzado también a publicar noticias de todo tipo, cristianas y no cristianas. Y esto hace que, de alguna manera, su perfil en redes sociales se perciba menos definido y en ocasiones incluso errático. Y esto refuerza una pregunta sobre si su contenido busca formar doctrinalmente o informar a la gente o denunciar errores doctrinales o incluso ampliar su alcance por el algoritmo o una combinación de todas esas razones. En cuanto a sus seguidores, hay varios puntos interesantes aquí. La plataforma principal de Graham es YouTube, donde supera los 200,000 suscriptores y allí se encuentra su audiencia más fiel y donde su contenido alcanza mayor impacto. En segundo lugar está Facebook, pero tras el cierre de su página original, que había alcanzado alrededor de 300,000 seguidores, abrió una nueva plataforma luego que actualmente ronda entre los 40,000 seguidores. Una cifra considerablemente menor, pero aún significativa dentro del nicho cristiano. La práctica de Graham como influencer cristiano genera reacciones intensas y variadas. Sus seguidores más cercanos celebran su firmeza doctrinal y esta base de seguidores comprometidos ha crecido constantemente.
evidenciando que alcanzó los 200,000 suscriptores en YouTube. Pero Graham también enfrenta críticas significativas, no solo desde el mundo pentecostal, sino también desde sectores reformados que cuestionan su tono o su enfoque confrontativo. Es más, el debate parece formar parte integral del impacto de Graham en redes sociales. Y él ha sabido capitalizar el potencial de las redes en el debate y a veces en la confrontación, ya que ese es uno, creo yo, que de los motores que mantiene viva su presencia digital. Hay otro aspecto importante sobre su público objetivo. Graham vive y pastorea en España, pero su audiencia principal no es española. El cristianismo evangélico en España es muy pequeño, numéricamente reducido, y dentro de él aún más la tradición reformada, ya que representan definitivamente una minoría aún más pequeña. Difícilmente un contenido tan constante y confrontativo podría sostenerse únicamente con una audiencia local en España o en su ciudad. En contraste, esta audiencia claramente está ubicada en América Latina, un contexto donde el pentecostalismo y especialmente el neopentecostalismo tiene una presencia masiva, visible y culturalmente influyente, y donde al mismo tiempo la teología reformada o la tradición reformada ha experimentado un crecimiento impresionante en los últimos 15 años. Y yo creo que esto explica en gran medida la recepción de su contenido. Graham habla desde Europa, pero aborda temas profundamente latinoamericanos. La pregunta aquí es, ¿lo hace de la forma correcta? ¿La polémica es necesaria? Porque coexistiremos con nuestros hermanos pentecostales siempre, por lo que vale la pena cultivar una relación en la que sea posible el diálogo amoroso, antes de una dinámica sostenida por la confrontación permanente que difícilmente edifica a la iglesia en su conjunto. También parte de su contenido está enfocado a temas básicos de la teología reformada como la predestinación, sobre la salvación, básicamente los 5 puntos del calvinismo. Pero en muchos sectores ya en LATAM de la tradición reformada han avanzado ya a temas más profundos de la teología y han superado estos temas de la predestinación y todo el tema de los 5 puntos del calvinismo. Y definitivamente debemos superar estas controversias y avanzar a otras temáticas más de fondo de los distintivos denominacionales. Pasemos al tema del pastor influencer. Y aquí surge una cuestión clave. ¿Qué tipo de figura es Will Graham hoy? Más que un pastor local con redes sociales, encarna el modelo del pastor influencer, alguien cuyo ministerio principal no ocurre en el contexto de una congregación específica, sino en el entorno digital, mediado por algoritmos y tendencias. Ahora, hablar de ministerio principal en este contexto no implica negar su labor pastoral, sino reconocer que gran parte de su tiempo y energía se va en la creación de contenido digital. Toma tiempo reaccionar a las tendencias del momento, y eso no es lo que queremos aquí en Teolatam. No vamos a estar respondiendo a las tendencias, no tenemos el tiempo, simplemente buscamos analizar esas voces, esos movimientos que afectan de manera transversal al cristianismo en LATAM. Pero su visibilidad e impacto no dependen tanto de la iglesia local como de la capacidad de intervenir en tendencias en redes sociales. En cuanto al trabajo de Graham en redes sociales, me surgen algunas preguntas para reflexionar. Por ejemplo, cuando reacciona a una práctica neopentecostal que está buscando producir en su audiencia. ¿O quién es su audiencia? ¿Su audiencia son pentecostales o son reformados? ¿Se está formando discernimiento teológico o simplemente entrenando a una audiencia para confrontar todo el tiempo a la teología pentecostal? ¿Dónde se trazan los límites entre la denuncia profética legítima y una polémica permanente? Y bien, llegamos al final de este video y vemos cómo Will Graham representa un fenómeno cada vez más visible en el cristianismo contemporáneo. Pastores que, sin abandonar su llamado local, ejercen una influencia significativa en el espacio digital. Algo que me llama la atención de Graham es que sabemos cómo se llama su iglesia, sabemos lo que hace, él lo publica, hay una identidad clara de quién es. Ahora, su alcance en redes sociales ha
permitido que muchas personas accedan a enseñanzas, reflexiones y advertencias que buscan ser fieles a las Escrituras. Y esto no deja de ser un motivo de gratitud. Nuestra oración y nuestro deseo final es que Dios continúe usando el ministerio de Graham para bendición, no solo de su iglesia local, sino para edificar a quienes lo siguen en redes sociales, concediéndoles sabiduría y discernimiento y gracia para que su influencia, tanto presencial como digital, siga siendo provecho para la iglesia de Cristo. Esto es Teolatam. Nos vemos en el siguiente video.